Hola a todos mis queridos seguidores del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla. Es un placer tenerlos de vuelta por aquí, listos para sumergirnos juntos en una historia que estoy seguro les va a robar una sonrisa y quizás hasta un suspiro. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo turco y que ha dejado a muchos con la boca abierta y el corazón un poquito acelerado. Prepárense porque vamos a desgranar el momento en que Burak Özçivit, nuestro queridísimo actor, decidió enamorar a la deslumbrante Neslihan Atagül con una serenata, y el resultado, bueno, los dejó sin palabras. Así que quédense conmigo hasta el final, porque esto promete ser épico. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y chismes del mundo del entretenimiento. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos al grano. Todos conocemos a Burak Özçivit y a Neslihan Atagül, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Su química en pantalla en Kara Sevda fue legendaria, y su conexión traspasó la ficción para convertirse en una amistad muy sólida y admirada. Pero hoy, no estamos hablando de sus personajes en la serie, sino de un gesto que ha causado revuelo, una serenata de Burak a Neslihan. Imaginen la escena, un momento íntimo, quizás en un evento especial o en una celebración, y de repente, la voz de Burak comienza a sonar. La idea de que un hombre como él, con ese carisma y esa presencia, decida componer o interpretar una serenata para alguien, ya es de por sí emocionante. Y si esa alguien es Neslihan, la protagonista de tantos sueños de millones de fans, pues el impacto es doble. Detrás de esta anécdota hay algo más que un simple gesto romántico o de amistad. Refleja la conexión profunda que a menudo vemos entre colegas que comparten proyectos intensos. Kara Sevda fue un fenómeno global y el lazo que se creó entre Burak y Neslihan durante esa experiencia debió ser muy fuerte. Este tipo de gestos, como una serenata, son una manera hermosa y tangible de recordar y honrar esa conexión. Es como si estuvieran diciendo, a pesar de que el proyecto terminó, el cariño y el respeto que nos tenemos perduran. Y eso, señoras y señores, es algo digno de aplauso. Analicemos un poco lo que implica una serenata en nuestra cultura. No es algo que se haga a la ligera. Requiere preparación, valentía y sobre todo, un sentimiento genuino. No es solo cantar una canción, es poner el alma en ella, es transmitir emociones a través de la voz y la melodía. Y para que el resultado sea tan impactante como para dejar a alguien sin palabras, como sugiere nuestro titular, el gesto debió haber sido perfecto. ¿Qué habrá cantado Burak? ¿Una balada romántica? ¿Una canción que tenga algún significado especial para ambos? Las especulaciones son infinitas y francamente de eso es parte de la diversión. La reacción de Neslihan es, por supuesto, el otro lado de la moneda. Si la serenata la dejó sin palabras, significa que la tomó por sorpresa, que la conmovió hasta lo más profundo. Podemos imaginar su rostro iluminándose, quizás con una mezcla de incredulidad, alegría y emoción. Ese momento de no saber qué decir, de sentir que las palabras sobran ante tanta belleza y sentimiento, es la prueba más clara de que la serenata fue un éxito rotundo. Es el tipo de momento que queda grabado en la memoria para siempre, una anécdota que probablemente compartirán en futuras entrevistas o en conversaciones privadas. Y aquí es donde entra la magia del espectáculo y de las redes sociales. Cuando un evento así sucede y más involucrando a figuras tan queridas, la noticia vuela. Los fans como nosotros nos emocionamos al ver estos gestos de cercanía y admiración mutua. Nos hace sentir parte de sus vidas, nos da un vistazo a esa humanidad detrás de los personajes que tanto amamos. Es una forma de humanizarlos, de recordarnos que al igual que nosotros, también tienen momentos de vulnerabilidad, de alegría desbordante y de gestos que tocan el corazón. Podemos reflexionar sobre el poder de estos gestos en el mundo actual. En una era dominada por lo digital, por la comunicación rápida y a menudo superficial, un acto como una serenata se siente anacrónico y a la vez profundamente auténtico. Es un recordatorio de que todavía hay espacio para la grandilocuencia romántica, para los detalles que demuestran un esfuerzo y una dedicación que van más allá de un simple mensaje de texto. Y si además lo hace una figura pública como Burak Özçivit, el impacto se amplifica, inspirando a otros a buscar formas más significativas de expresar sus sentimientos. Además, esta serenata podría ser vista como un tributo a la amistad que han cultivado.
A veces los lazos que se forman en el set van más allá de lo profesional y se convierten en verdaderas amistades. Y qué mejor manera de celebrar esa amistad que con un gesto tan personal y memorable. Es la confirmación de que, más allá de las cámaras y los guiones, existe una conexión real y valiosa entre ellos. Y eso para los fans que seguimos sus carreras, es una noticia maravillosa. Nos da un motivo más para admirarlos, no solo por su talento actoral, sino también por la calidad de sus relaciones humanas. Pensemos en el impacto que esto puede tener en su relación profesional. Una conexión sólida y de confianza como la que parece existir entre Burak y Neslihan, sin duda, se refleja en la pantalla. Si en el futuro tienen la oportunidad de volver a trabajar juntos, esta serenata podría ser un pequeño recordatorio de la química y la complicidad que ya comparten, impulsándolos a crear momentos aún más mágicos en sus proyectos. Y hablemos un poquito de la preparación. No creo que Burak se levante una mañana y diga, hoy voy a cantarle a Neslihan. Seguramente hubo una preparación previa, quizás ensayando la canción, eligiendo la melodía perfecta, y sobre todo, calculando el momento y el lugar adecuados para que el impacto fuera el máximo. Este tipo de detalles demuestran que no es un acto impulsivo, sino una demostración de pensamiento y cariño. Es como un regalo hecho a medida, pensado para sorprender y emocionar. Las redes sociales, por supuesto, se han llenado de comentarios y reacciones. Los fans de ambos y de Karasevda en particular, han expresado su admiración y emoción. Se habla de la belleza del gesto, de la complicidad entre los actores, y de cómo este momento captura la esencia de lo que hizo tan especial a la serie. Es curioso cómo estos pequeños momentos de la vida de las celebridades pueden generar tanta conversación y tantas emociones. Nos conectan a un nivel más humano, recordándonos que a pesar de la fama, todos compartimos deseos de conexión, de aprecio y de momentos memorables. Quizás haya quienes se pregunten si hay algo más allá de la amistad. Y aunque es natural especular, creo que lo más valioso de esta historia es precisamente la manifestación de un cariño genuino, ya sea de amistad profunda o de algo más, lo importante es la belleza del gesto y la reacción que provocó. Es un recordatorio de que la vida está llena de momentos preciosos que a veces se expresan de las maneras más simples y a la vez más conmovedoras. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Primero que el carisma de Burak Özçivit no solo se limita a la actuación, sino que también se extiende a gestos inesperados y románticos. Segundo que Neslihan Atagül tiene la capacidad de ser conmovida de manera profunda, dejándola sin palabras, lo cual dice mucho de la intensidad y la sinceridad del momento. Y tercero que las amistades que nacen en proyectos cinematográficos o televisivos pueden ser increíblemente fuertes y duraderas, y celebrarse de maneras únicas y memorables. Este tipo de anécdotas son las que realmente enriquecen nuestra percepción de estas figuras públicas, mostrándonos facetas de su personalidad que van más allá de sus personajes. En resumen, lo que hemos explorado hoy es un momento conmovedor donde Burak Özçivit, con una serenata, logró dejar a Neslihan Atagül sin palabras. Hemos analizado la profundidad de este gesto, su significado cultural y el impacto que tiene tanto en los involucrados como en sus admiradores. Hemos destacado cómo estos actos de cariño y apreciación, ya sean de amistad o de un sentimiento más profundo, nos recuerdan la importancia de las conexiones humanas y de los gestos memorables en nuestras vidas. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desgranar esta bonita historia. Ahora, antes de despedirnos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la idea de Burak de darle una serenata a Neslihan? ¿Creen que es un gesto que todavía tiene valor en nuestra sociedad? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Sus perspectivas siempre enriquecen nuestras conversaciones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.